palabra pueda operar de tal manera, Señor, que salgamos de este lugar diferentes, ungidos, llenos de presencia, llenos de tu gloria. En el nombre de Jesús te doy toda la gloria. Amén y amén. Diga amén. Quiero usar estos dos versículos, mis amados hermanos, para poderle provocar a que pueda usted llevar su vida siempre a una profundidad mayor en la fe. Cuando yo veo este pasaje, y ahorita lo voy a añadir con otro verso más, puedo yo ver, hermanos, el deseo y la pasión de Jesús, siempre querer ir más allá, profundizar más allá y verdaderamente poder tener en Dios, ¿verdad?, una búsqueda más intensa, de mayor gloria, de mayor profundidad. Si usted es una persona de oración, bueno, hoy lo empujo a que sea usted aún más. Y si usted ora, hoy le empujo y le exhorto a que pase de la oración al clamor. El clamor es algo, hermanos, más poderoso, más glorioso. Cuando usted entra en un momento de clamor, en un momento, hermanos, de pasión de Dios, indudablemente usted provoca dimensionalmente cosas sobrenaturales. Su vida es transformada, su vida es cambiada. ¿Cuántos aman a Dios? Entonces yo veo este pasaje y dice: y saliendo se fue como solía al monte. ¿De dónde? ¿Al monte de dónde? A ver si estamos aquí o no estamos aquí. A ver, pregúntenle a su hermano que está a la par si estás aquí o no estás aquí. A ver, por favor, toda la iglesia lea el versículo 39, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Si me ayudan con el título de la enseñanza, se lo voy a agradecer, por favor, para que de ahí podamos entender un poco lo que quiero asentar en el espíritu y en el corazón de todos nosotros. ¿Cómo se llama la enseñanza? Un lugar especial. Un lugar especial. Amén. Hay como que les hizo falta un poquito más de creatividad, ¿verdad? Los de multimedia. Como que ahí está muy simple el título, pero bueno, quiero que entendamos, mis amados hermanos, que hay un lugar especial, hay un lugar reservado para todos nosotros. Hay un lugar donde tu vida indudablemente va a comenzar a ser transformada y cambiada, y es un lugar que tú deberías de buscar y que tú deberías de provocar y que tú deberías de, quizás, ¿verdad?, empujar tu alma, tu espíritu, de ir más allá. Ahora me regalan, por favor, el verso donde estábamos, Lucas capítulo 22, verso 39. Y ahora mire, mis amados hermanos, lo que dice la palabra. Entonces mire lo que dice: y saliendo, diga y saliendo, se fue como solía. Fíjese, Jesús tenía un hábito. Jesús tenía, mis amados hermanos, en su corazón algo especial que la iglesia quizás ha perdido. Sabemos que es bueno orar, sabemos que es bueno tener un momento de intimidad con Dios, pero desafortunadamente a veces ese lugar lo hemos vuelto tan cotidiano, tan religioso, tan algo más de la vida, que ya perdimos el sazón, el sabor, hermanos, y la fuerza de poder entender que ese lugar especial, hermanos, cambia vidas. Diga, cambia vidas. Entonces dice este pasaje: y saliendo se fue como solía. ¿A dónde? Diga conmigo, Jesús. Diga conmigo, Jesús tenía un lugar especial. Y vaya que era especial. ¿A dónde fue Jesús? El monte de los olivos, que en alguna versión también dice el monte Getsemaní. Y lo voy a usar esas dos palabras. Diga el monte de los olivos, diga el monte de los olivos, o diga Getsemaní. Era el lugar predilecto donde Jesús iba y se conectaba. ¿Con quién? Con su Padre. Ahora, ¿qué significa olivos? Fíjese lo que significa la palabra olivos. La palabra olivos viene del hebreo sayit, que significa como produciendo aceite para iluminación. La palabra olivo significa crear, diga crear. Y la palabra olivos también significa como levantándose sobre la llanura. Escuche,
La palabra olivo significa producir aceite. La iglesia lo que hoy necesita es mayor gloria, mayor unción, mayor aceite. Amén. Diga mayor presencia. Y la presencia no la vamos a encontrar en las redes sociales. La presencia no la vamos a encontrar, hermanos, en un ropaje, en un smoking, en una corbata y en un saco. La presencia, me atrevo a decirle que no la vamos a encontrar en un seminario teológico. La presencia, la unción, la vamos a encontrar en un lugar que se llama Los Olivos o Getsemaní. Ahorita voy a esa parte, Getsemaní. La palabra olivo significa el lugar donde se produce el aceite. Alguien quiere mayor gloria, alguien quiere mayor unción, necesita ir a ese lugar especial que se llama Los Olivos. La fábrica del aceite, la fábrica de la unción. Amén. La palabra olivos no solamente significa el lugar donde se produce aceite, sino también significa, según el griego, la palabra olivos, el lugar de la crianza. Cuando tú te metes a ese lugar de intimidad, a esa profundidad donde iba Jesús, hermanos, no solamente te metías a la fábrica del aceite, a la fábrica de la unción, sino también te metías al lugar donde eras criado. Esto quiere decir al lugar donde eras formado. Y sabe que hoy vemos una iglesia deformada. Sabe que hoy vemos a cristianos, mis amados hermanos, que quieren vivir la fe a su manera y a su parecer. Y para nosotros como pastores lo sabemos, que cuando el comportamiento de un cristiano es de esa manera, lo que sabemos y entendemos, hermanos, simplemente a la vista, es que ese hombre no es de intimidad, es que ese hombre o esa mujer no es de los olivos, no es de presencia, no es de altar. Amén. Porque cuando una persona es de la presencia, cuando una persona es del altar, cuando una persona es de intimidad, es una persona que está siendo formada, diseñada, procesada, transformada, cambiada. Ahora usted podrá entender por qué hay muchos cristianos que puedan saber mucha Biblia, pero nada de formación, nada de intimidad. Porque el lugar de los olivos es el lugar de la crianza, es el lugar del aceite. La palabra olivos también significa que es el lugar donde eres levantado y puesto sobre la llanura. Cuando tú entras a ese lugar secreto, no solamente recibes unción, gracia, presencia, no solamente, mis amados hermanos, eres formado, sino también eres puesto sobre. Diga, puesto sobre. Dígale a su hermano que está a la par: disculpe, ¿usted sí ora? Dile, ¿qué tanto? Dígale, ¿qué tanto? Porque mire, si leemos el versículo 41, ayúdenme el verso 41, tantito. Vamos a la pantalla, verso 41, mira lo que dice. Y él, ¿quién él? Diga Jesús, vea lo que dice. Y él se apartó de ellos a distancia, como un tiro de piedra, y puesto, ¿qué dice? Jesús lo que le estaba enseñando a sus discípulos, los llevó al monte de los olivos. Pero no obstante de estar en el monte de los olivos, Jesús se fue más allá. Diga, más allá. Dile a tu hermano que está a la par: ¿tú oras? Ahora te desafío a que lo hagas más allá. Dile a tu hermano que está a la par: ten más profundidad en tu oración. Jesús fue más allá que aquellos dos o que aquellos discípulos. Él fue más allá. Amén. Su oración la llevó más a la intimidad, más a una profundidad. Ahora, mire, el pasaje paralelo, para que pueda entender que olivos es Getsemaní. Vamos entonces a Mateo, por favor. Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante. Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante. Le damos lectura, por favor. Sí, amén. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tantos que voy ahí
y oro. Hasta ahí tantito. ¿Se da cuenta? El mismo pasaje, pero paralelo en el Evangelio de Mateo. Estábamos en Lucas y en Lucas dice que era el monte de los olivos. Estamos en Mateo y vemos que en Mateo le llama Getsemaní. Y esto está tremendo. Por eso quiero que entienda, el lugar especial va a conllevar, hermanos, un desafío y un reto, pero también te va a dar favor y gloria, porque ahí vas a encontrar la unción, el aceite, la presencia. Ahí también vas a ser puesto sobre, porque olivo significa aquel que es puesto sobre la llanura, pero también olivo significa, mis amados hermanos, el lugar de la crianza, el lugar donde eres formado, transformado, cambiado. Amén. Pero ahora escucha lo que significa la palabra Getsemaní. Dice ahí: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama, y ahora usted va a poder entender por qué muchos no profundizan en la oración. Mire que la iglesia tiene un dicho y dice que la oración tiene poder. ¿Se ha escuchado cuando usted platica con cristianos o a veces en alguna conferencia dicen: y es que la oración tiene poder? ¿Se ha escuchado ese lema? Pero ¿sabe cuál es el problema? Que lo menos que quiere hacer la iglesia es orar. Es lo menos que quiere hacer. Decimos ese dicho: la iglesia, la oración tiene poder, y lo menos que quiere hacer la iglesia es orar. Hermanos, es como, hermanos, querer emprender un negocio y te dicen: sabes, hay un negocio que es bien efectivo, te da a ganar al 200, 300% de tu inversión, y sabes, y lo has comprobado, y lo has visto y lo has oído, pero no quieres poner el negocio. Quieres seguir con tu puesto X, cuando ya te dijeron dónde está la clave. Amén. Ya te dijeron dónde está la clave. Ya te dijeron: mira, si tú pones este negocio, lo que tú inviertes se multiplica 200, 300 veces más, garantizado, y te lo comprobamos. Ah, no, pero yo sigo mejor aquí. La iglesia sucede lo mismo. Sabe que en la oración hay poder, pero lo que no quiere es llegar a ese punto del Getsemaní. ¿Sabe por qué no quiere llegar al punto del Getsemaní? Porque la palabra Getsemaní, escuche, la palabra Getsemaní es prensa de aceite. Esto es que cuando una persona se compromete a intimar con Dios, a profundizar en la oración, hermanos, va a comenzar a ser prensado, mayugado. Voy a usar este término: va a comenzar a ser quebrantado, quebrado. Y es lo que la gente no quiere. Porque cuando tú comienzas a tener una relación más íntima con Dios, Dios comienza, hermanos, a triturar tu carácter, a triturar tus emociones. Dios comienza a transformarte de tal manera que comienza a machacarte, a prensarte. ¿Alguien conoce las prensas? Si no van, hermanos, ejerciendo cierta fuerza, ¿verdad? Si son mecánicas, las prensas le van dando vuelta, le dan, si es una, vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? Una rueda, le dan la vuelta a la rueda y presiona de una manera. Y dicen: le damos otra, dale otra, y le dan otra, y va presionando. Le damos otra, y le van presionando de tal manera, hermanos, que va ejerciendo más presión, más fuerza, más presión, más fuerza. De tal manera, hermanos, hasta llegar a un punto, hermanos, donde truenan lo que están presionando, donde lo rompen, donde lo quiebran, donde, lo voy a decir de esta manera, donde lo desbaratan. Y yo quiero pensar que es ahí donde el apóstol Pablo se encontró, de tal manera que decía: ya no vivo yo. Pablo se había metido al lugar de la prensa, al Getsemaní. Esto es lo que provoca una verdadera oración,
No una oración, hermanos, de 5 minutos. No una oración de las noches de gracias por este día de trabajo. No, hoy Dios está demandando a esta casa mayor profundidad. Hoy Dios está mandando a esta casa a intimar más a la presencia. Hoy está llamando Dios a esta casa, escuchen avivados, a tener un momento de quebrantamiento, a tener un momento, hermanos, donde el Espíritu Santo te triture y cambie tu carácter, cambie esas emociones, cambie esos sentimientos, cambie tu estructura y seas moldeado a otro hombre. Amén. A mí me interesa y me urge que la iglesia despierte y se conecte a lo que Dios nos quiera llevar. ¿Cuántos aman a Dios? Nosotros seguimos soñando y queremos más. Ahora este lugar lo vemos pequeño, ¿verdad, Paz? Te gusta re chiquito, ahora queremos algo más grande. Y luego hay sueños de personas que dicen: pastor, lo soñé, que era un lugar mucho más grande. Y luego otros, y luego la pastora esta semana igual: amor, yo tuve un sueño que era un lugar grande, más grande. Lo que el enemigo quiere ver es el enemigo lo que quiere ver es esto natural. ¿Para qué algo más grande si son esto? Es que cuando Dios va a comenzar a acelerar, esto se multiplica. Pero yo necesito contagiarle a usted, y yo necesito que usted se meta conmigo a Getsemaní, a un rompimiento. Amén. Mire, si ven, yo necesitaría que usted se metiera algo así. ¿Cuántos aman a Dios? Dile a tu hermano que está a la par: ¿estás listo para entrar a un Getsemaní? Hermanos, es vital, es importante que podamos nosotros verdaderamente ir a una mayor profundidad. Así es que dile a tu hermano que está a la par: llegó el tiempo de ir a los olivos. Dile: llegó el tiempo de ir al Getsemaní. Ahí te van a quebrar, ahí vas a ser mudado a otro hombre. Y mire, se lo voy a enseñar bíblicamente. Vamos, mis amados jedutunes. Es que vi a la hermana. Y antes dije que jedutunes, ¿qué tal si le digo teletubbies? Hazanes. Vamos, ¿qué pasa cuando nosotros comenzamos, mis amados hermanos, a ser transformados por la unción de Dios? ¿Qué hay en los olivos? ¿Qué tipifica el aceite? ¿Qué pasa cuando una iglesia se mete a esa profundidad, a ese lugar especial? La unción comienza a correr. Amén. La unción comienza a correr. ¿Qué podríamos aprender ahí? Vamos rápidamente. Sí, amén. Mateo capítulo 21, verso 1. Mire lo que comienza a pasar ahí en ese lugar secreto. Mateo capítulo 21, verso 1. ¿Ya lo tienes? Ahorita. Sí, amén. Ok, dale lectura. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: hasta ahí tantito. 21:1. Vea lo que dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando tú comienzas a tener una relación, hermanos, con la unción de Dios, cuando tú comienzas, hermanos, a ser triturado, esto es transformado, entonces vas a comenzar a ser comisionado. Diga comisionado. Porque dice que ahí Jesús, ¿verdad?,
envió a 2 de sus discípulos. Cuando tú tienes un momento de intimidad, cuando tú entras a una mayor profundidad con el Espíritu Santo, con Dios, en una relación verdadera, vas a comenzar a ser comisionado, enviado. La asignación que te fue dada en la eternidad va a comenzar a vivirse. Por eso la importancia de que esta iglesia verdaderamente pueda profundizar más allá. ¿Cuántos dicen amén? La hermana soñó un lugar grande, ¿eh? La hermana Vitia, la pastora también. ¿Alguien ha soñado? ¿Alguien me dijo? ¿Quién más? Usted también, hermanita. Y mire, esta semana nos hablaron. ¿Tienes ahí el video, Isui? Ayúdame con ese video tantito. No sé si tenga audio, pero. Y aquí cerquitas. Y yo le dije a La Paz, nos tenemos que. Ya llega el cambio tan pronto, ¿qué vamos a hacer? Pero prepare, yo necesito preparar la iglesia. Porque no nada más es así como que ¿estamos o no estamos? Dice que 2 horas. Dele fuerte un aplauso al que vive y al que reina. A ver, otra vez comiénzalo, por favor. Mire lo profundo, largo. Mire lo que tiene. Oh, nada más tienes eso, no tienes otro. ¿Y qué si el Señor nos está empujando a seguir soñando, a seguir creciendo? Pero ¿cuántos están listos para entrar a una mayor profundidad en el Espíritu? Porque necesitamos ser transformados, necesitamos ser cambiados, necesitamos estar bajo la unción, bajo el aceite, bajo la presencia. ¿Lo tienes ahí? Si no, ya para seguir. Y esa es la parte donde yo quiero que entendamos cuando le hemos estado hablando, como la pastora que le hablaba a Mujer que Transforma, y cuando les hablamos en los devocionales, y cuando les decimos llegó el tiempo de despertar. Créalo que Dios quiere hacer cosas grandes con usted. No es conmigo solamente, es con usted. El Señor hablaba cuando predicaban Semana de Santidad, ¿verdad? Transformando vida. ¿Para qué? Dios comenzó a cambiar cosas. Vea. Quita las camas, pero 1 hectárea es el terreno, 2,000 metros cuadrados la bodega. Pero ¿qué necesitamos? La presencia de Dios. Sin presencia, mis amados hermanos, venimos a hacer metal que resuena y címbalos que hace ruido y nada más. Por eso para mí me interesa que usted pueda ser una persona ya de presencia del Espíritu. En mi espíritu está el creer que Dios quiere hacer muchas cosas con usted, con usted. Dile a su hermano que está a la par, Dios quiere hacer cosas grandes contigo, dile. Entonces necesitas ir al Getsemaní, necesitas ser triturado, necesitas ser transformado, necesitas ser cambiado. Ese carácter, si no lo has podido cambiar, métete a la prensa, métete al Getsemaní, porque ahí ese carácter va a ser cambiado, mudado, transformado. Métete a la prensa del Espíritu, porque ahí vas a ser transformado en otro hombre, y se lo puedo demostrar bíblicamente. Mire, vamos ahora aquí, Mateo 24:3, vamos.
¿Qué más me enseñan ahí en ese lugar de los olivos? ¿Qué más puedo yo aprender? Vamos ahí, por favor, a Mateo 24:3. Dale lectura, por favor. Sí, amén. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús... Hasta ahí. 24:3. ¿Dónde estaba Jesús? Digan los olivos, en el Getsemaní. Diga conmigo, en el lugar de los olivos, en el lugar especial, voy a ser comisionado. Diga, voy a ser enviado. Pero también se me va a revelar lo que está por venir. Amén. Porque estando Jesús en el monte de los olivos, versículo siguiente comienza a dar una lista de todos los acontecimientos del fin de los tiempos. Y comienza diciendo: mirad que nadie nos engañe, y oirás de guerras y rumores de guerra, y se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Dónde comienza a acontecer toda esa cátedra escatológica? Hermanos, en los olivos. ¿Quiere saber los acontecimientos para este año? Deje de estar viendo el zodiaco, deje de estar viendo las cartas, el tarot, deje de estar viendo ahí, mis amados hermanos, al chamán y no sé qué. Métase a la presencia, métase a la prensa del Espíritu, y ahí se le va a revelar lo que viene para este año 2025. Ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Y ahora que estábamos allá en la actividad, hermanos, de Dóquimos, yo le decía a todos los varones: ¿ustedes creen, varones, que el Espíritu Santo va a avisar a su iglesia cuando tenga que venir por su iglesia, cuando sea el arrebatamiento? Y hoy le hago la pregunta a usted: ¿usted cree que seremos avisados? Diga yes, pero no a todos. Dios le va a avisar a los hombres y a las mujeres de intimidad, de presencia. Amén. No a todos. Por eso la importancia de comenzar a ser gente seria en las cosas del Espíritu. En el Getsemaní, en los olivos, hermanos, somos comisionados, pero también se nos revela lo que está por venir. Mire qué más. Ayúdame ahí, por favor. Mateo 26:30. Déjeme darle unos 2-3 versos más. Mateo 26:30, por favor. Sí, amén. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ok, y ahora ayúdame con Lucas 19:37. Lucas 19:37. Dice que ahí cantaron. Ahora Lucas 19:37, denle lectura. Sí, amén. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto. Aleluya. Digan: el Getsemaní, en los olivos, se te convierte en un verdadero adorador. Ahí eres donde eres transformado de un cantante a un adorador, de un músico a un tañedor. Ahí eres donde eres mudado en otro hombre. Ahí eres donde verdaderamente tú adoras, exaltas al que vive y al reina. Ahí es donde verdaderamente el Señor inclina su oído a esa oración, a ese clamor. Por eso la importancia de ser una iglesia de presencia, de intimidad, de profundidad, de oración, de poderle decir: Señor, estoy listo para entrar a ese lugar secreto, a ese monte de los olivos, a ese Getsemaní. Estoy listo para ser prensado, si es necesario, quebrado delante de tu presencia, porque es la manera y forma en la cual vas a ser comisionado. Es la manera y la forma en la cual tú vas a recibir revelación de lo alto. Es la manera y la forma en la cual ahí se te va a enseñar a adorar en espíritu y en verdad. Estaría por demás decirle a los sacerdotes del altar, pero su deber de ustedes, que son tañedores del altar, su deber es ser hombres de presencia, hombres del Getsemaní, hombres de los olivos.
Ahí verdaderamente eres transformado de un músico a un adorador. ¿Qué más pasa ahí? Ayúdame con esto. Lucas 21, 37 y 38. Sí, amén. Y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. ¿Ok? ¿Sí entendió? Vamos tantito a ese verso 37. Ayúdame el 37, por favor, en la pantalla. Hey. Vea lo que dice ahí. Creo que no hay nadie por allá. Dale lectura al 37, por favor. Y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. ¿Qué pasaba en el monte llamado de los Olivos? ¿Qué pasaba? ¿Quieres ser enseñado por la escuela de los hombres o por la escuela del Espíritu? ¿Quieres recibir letra o quieres recibir rema? ¿Quieres recibir palabra o quieres recibir revelación? ¿Dónde la vas a encontrar? En los Olivos. Es ahí donde vas a encontrar la revelación. Es ahí donde se te va a descubrir, hermanos, el tesoro escondido debajo de las letras. Usted puede abrir su Biblia y poder ver muchas letras y letras y letras, y usted quizás las pueda leer, y para muchos solamente va a ser algo histórico. Así como lo digo, muchos van a leer la Biblia pero desde una perspectiva histórica. Esto es que no se le va a hacer un rema, no se le va a revelar lo que está escondido debajo de la letra. Pero todo aquel que intima, todo aquel que se mete a la profundidad, todo aquel que comienza a tener una relación del Espíritu, todo aquel que va al Getsemaní y es triturado, es prensado y comienza a ser transformado, se le comienza a enseñar, entra a la escuela del Espíritu y ahí se te revela lo que tienes que hacer, ahí se te revela lo que ha de acontecer, ahí eres transformado, cambiado y mudado en otro hombre. Por eso es importante para mí que como iglesia usted comience hoy a ser un hombre, una mujer de profundidad. Si usted lee hoy la Biblia, si usted ora una hora, hoy lo llamo a que lo haga más, con mayor pasión, con mayor ahínco. Vaya usted a esa profundidad, porque Dios quiere usarle a usted y toda su casa. Viene un tiempo donde Dios va a comenzar a usar, pero no a todos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Creo que Dios quiere y está preparando esta casa, y espero que haya hambre y obediencia para poder obedecer a lo que el Espíritu quiere hacer con todos nosotros. Pero creo que la casa necesita ser triturada, ser quebrada, ser transformada en este lugar. Ayúdame con este pasaje. Juan capítulo 8, versículo 1. Y con esto quiero ir terminando. Si viene alguien al altar de los levitas, se lo voy a agradecer. Juan capítulo 8, versículo 1. Vele dando lectura, por favor. Vea lo que dice ahí y escuche todo lo que vamos a ver aquí. Juan 8, 1, dale lectura, por favor. Y Jesús se fue al monte de los Olivos. ¿A dónde se fue Jesús? Sigamos adelante, versículo 12 en adelante, síguele. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Adelante, adelante. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices?
Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Sigamos. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hasta ahí. Quise leer toda esta parte porque quiero que note la importancia de ser una persona ungida. Una persona que ha sido procesada, transformada, cambiada, una persona del secreto, más allá de juzgar, de señalar y de apedrear. Enseña, levanta, perdona, lleva a la vida de una persona a una transformación. Todo aquel que se la pasa juzgando, señalando, apedreando a otros, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquellos? Y no se vale, es que yo esto, y mis derechos, y mi posición, y es que yo soy el más ungido de la iglesia, y ese o esa, lo que nos hace a ver es que es una persona, hermanos, apartada de la unción de Dios. Su comportamiento no es un comportamiento de ungido. Cuando le traen a Jesús esta mujer, ahí estaban ¿quiénes? Los religiosos. Ahí estaba la religión, ahí estaba el legalismo, ahí estaban las sectas, si usted lo quiere llamar. Y lo que ellos querían era aplicar la letra, diga la letra, porque ciertamente le pusieron la letra a Jesús y le dijeron: la carta de Moisés dice esto, que la mujer tiene que ser apedreada. Le estaban poniendo letra, pero lo que no habían entendido, que debajo de la letra había una palabra que decía gracia, debajo de la letra había una palabra que decía misericordia, debajo de la letra había una palabra que decía perdón. Y es lo que la iglesia y el legalismo hoy no entiende. Hoy hay muchos cristianos bajo la dirección de un legalismo, bajo la dirección, hermanos, de un fariseísmo, bajo la dirección de una religiosidad, y están apartándose de una bendición tan grande. Hoy yo quiero decirle a esta iglesia: es tiempo de que usted pueda profundizar a la presencia, a la intimidad con el Espíritu Santo, porque ahí se le va a enseñar justicia, ahí se le va a enseñar amor, ahí se le va a enseñar misericordia, ahí se le va a enseñar el perdón, ahí se le va a enseñar verdaderamente a ser una persona transformada, mudada, cambiada en otro hombre. Pero lo que usted necesita es mayor relación con el Espíritu. Si usted no ha podido triturar ese carácter, triturar esos pensamientos, triturar esa actitud que usted vive, déjame decirle que usted es una persona carente del Espíritu, carente de la presencia, carente de oración. Porque todo aquel que tiene relación con el Espíritu, como Saqueo, yo quiero